Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me oyen? Claro Buenas tardes. sí, lo escuchamos perfectamente. Oh, qué bueno, qué bueno. Bendiciones. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Sí, pasé unos días la semana pasada en la montaña. Sí, está muy bonito, muy bonito por allá en esa área. Qué bueno, nos da gusto. Sí, pues bueno, para aprovechar el tiempo, pues gracias por estar con nosotros y cuando guste dar inicio. Ok, sí. Entonces, gracias a Dios, tenemos vida. Entonces, otro mensaje amando a la vida. Bueno, San Pablo, advierte a los corintios. En la carta de los corintios les advierte que los corintios, que estaban muy divididos, les dice, ponen en riesgo ustedes la roca de fe por haber permitido las facciones entre ustedes que dividen la comunidad. Entonces les advierte en esa carta. Su fe tiene que ser firmemente cimentada en Cristo Jesús y no en las opiniones de un hombre. ¿Sí? Entonces les exhortan esa carta que luchen por la unidad y la armonía de la fe, que luchen por un mismo sentir y un mismo pensar para eliminar las divisiones y discordia que están perjudicando a la iglesia en Corintio. Y bien sabía San Pablo, bien sabía que no era fácil trabajar por la unidad en Corintio. Pues era una ciudad griega, un puerto muy importante con mucho movimiento, mucho tráfico, podemos decir, donde se conocían diferentes religiones y creencias, ¿no? Entonces era difícil tener la comunidad unida en un mismo sentir y un mismo pensar. Bueno, de manera similar hoy día, nuestra iglesia enfrenta divisiones y discordia que amenazan quebrar la unidad de la iglesia en una manera irreparable. Y sepamos, hermanos, ¿sí? Claramente sepamos, ¿sí? Confrontar que enfrentamos una crisis de fe enorme hoy día. Estamos confrontando una crisis de fe enorme hoy día que quizás no se había visto por siglos para atrás. ¿Sí? Muchos años. En Alemania, si han visto las noticias de la iglesia por allá, en Alemania, obispos y laicos buscan un cambio de enseñanza, están buscando un cambio de enseñanzas de doctrina en la moralidad sexual, buscando la ordenación al sacerdocio de mujeres y también buscando la bendición, la aprobación de uniones homosexuales. Entonces son cambios que si allá llegan a llevarlos a cabo, son cambios que pueden resultar en una cisma. Que podría llevar a la separación de los alemanes católicos de la Iglesia Universal. ¿Sí? No es exageración que puede ocurrir una cisma, algo como ocurrió cuando Lutero, que era de Alemania, se separó de la Iglesia en el siglo XVI, cuando nacieron los protestantes. Bueno, entonces los promovedores de esa agenda herética en Alemania buscan hacer la iglesia relevante en el mundo. ¿Sí? ¿Qué ocurrió en Alemania? La iglesia alemana está en crisis. Miles tras miles de católicos, una cantidad de católicos se han salido de la iglesia en Alemania en los últimos años, ya muchos años para atrás. Y entonces los líderes de la iglesia dicen que la solución, miren la solución en cambiar las doctrinas difíciles de la iglesia. Hacer el seguimiento en la iglesia más fácil. En pocas palabras, ¿qué quieren hacer? Quieren acomodarse a los valores del mundo.
con el propósito de hacer la iglesia llamativa, más llamativa, y jalar feligreses de nuevo a la iglesia. Bueno, eso está ocurriendo en Alemania. Y lo que quizás está también hasta más alarmante es que la iglesia entera, la iglesia universal, se encuentra también algo de riesgo de ruptura y desunión, a un nivel que San Pablo jamás se hubiera imaginado cuando él tuvo que enfrentar las divisiones en su comunidad más pequeña de Corintio. Bueno, entonces, ¿dónde se manifiesta esta amenaza en la iglesia? Este crisis de división. Se manifiesta a través de un sínodo. Quizás han oído del sínodo que se está llevando a cabo en la iglesia. Un sínodo a nivel universal, un sínodo con un concilio, con supuesto propósito es escuchar las voces de los fieles, ¿sí? En toda la iglesia. Escuchar las voces de los fieles, de los feligreses, para renovar a la iglesia. Escuchar cuáles son sus inquietudes, qué es lo que piensan, cómo miran las enseñanzas de la iglesia, etcétera, etcétera. Y lo alarmante es que líderes del sínodo del Vaticano proponen en uno de sus comentarios preliminarios, proponen la aprobación de la homosexualidad en la práctica. También la aprobación de personas que viven en unión libre, sin el sacramento del matrimonio. ¿Sí? Bueno, los líderes, ellos dicen que invocan la inspiración del Espíritu Santo al proponer cambios radicales en la doctrina de la iglesia. Pero el caso es que el Espíritu Santo no se puede contradecir. El Espíritu Santo no se puede contradecir en lo que inspira e ilumina. ¿Sí? ¿Sí? En lo que el Espíritu ha inspirado e iluminado a través de los siglos de toda la historia de la iglesia. ¿Sí? El Espíritu Santo que inspiró las enseñanzas de los apóstoles, basadas en Cristo Jesús, que ellos aprenden de Cristo Jesús, ¿sí? El Espíritu Santo, y a lo largo de la iglesia, ha iluminado, ha llevado a la plenitud de la verdad, a lo que enseña el magisterio de la iglesia en todos los tiempos. Magisterio de la iglesia, ¿sí? Magisterio de la iglesia que inspiró, que está basado en esas enseñanzas no cambiables que vienen de los apóstoles, ¿no? Apóstoles escogidos personalmente por Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿sí? Si el Espíritu Santo estuviera inspirando cambios en la doctrina de la iglesia, ¿sí? Contradeciendo lo que ya la iglesia ha enseñado, ahora en la iluminación del Espíritu Santo, entonces, ¿qué ocurriera? Si se aprobaran esos cambios, eso causaría una ruptura, una descontinuación en la transmisión de la fe, en esa fe transmitida que otra vez, para recalcar, hemos confiado que el Espíritu Santo ha ayudado a la iglesia desde todos los tiempos, ¿sí? Para enseñar la fe auténtica y verdadera a plenitud, ¿no? Pero si hay una ruptura, una descontinuación en esa cadena de transmisión, ¿eso qué? Conduce a la confusión. Y nada de eso puede ser el Espíritu Santo. División, ¿sí? Confusión, ruptura. Nada de eso puede ser el Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu Santo que ilumina y enseña la verdad a plenitud, con luz clara y brillante, jamás con confusión. Es más, los promotores de cambios radicales en la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Hacen ineficaz la cruz de Cristo. Hacen ineficaz la cruz de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Le quitan el poder a la cruz de Cristo, como San Pablo advierte a los Corintios en su carta. ¿Sí? La dura realidad es que Cristo que murió por la verdad en la cruz,
llama a feligreses a obedecer enseñanzas y mandamientos difíciles. ¿Sí? Cristo llama a seguirlo, a cargar nuestra cruz, imitación a Él mismo, seguir lo que a veces es difícil, lo que a veces nos pone un reto bien grande. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? En este sínodo, parece que la corriente que están llevando, en vez de llamar arrepentimiento de pecados, ¿sí? La llamada de arrepentimiento de pecados, de conversión, se enfoca en vez de la inclusión de personas, acoger a personas, ¿sí? Sin necesidad de conversión, ¿sí? ¿Sí? De acoger personas que practican la homosexualidad, que están en unión libre, de acogerlas, pero no se expresa un sentido de que tiene que pasar por una conversión, arrepentirse de sus pecados, ¿no? Entonces se ignora, con eso se ignora, se echa al lado el llamado de Cristo de la conversión, que él hace la llamada a la conversión en el Evangelio. En el Evangelio llama, él dice, arrepiéntense, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Eso lo dice, ¿no? Entonces se echa por menos esa llamada de Jesucristo mismo, de la conversión para todo pecador, nadie excluido. Todo pecador es llamado, todos somos pecadores, todos somos llamados a la conversión. Nadie puede decir cierta exclusión, cierta preferencia, excepción, de que uno necesita arrepentirse de sus pecados, ¿no? Tomemos en cuenta el pueblo de Dios, que somos nosotros, pueblo de Dios, de feligreses. Dice la iglesia, es dotado con el don que se llama en latín, el sensus fideum. Sí, lo dice la iglesia en Vaticano II. Pueblo de Dios, dotado con el don de sensus fideum. ¿A qué se refiere? Se refiere que el pueblo de Dios tiene el sentido y el conocimiento y fidelidad, conocimiento de la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Sí? El sentido y el conocimiento de la fe de todos los tiempos y la necesidad de ser fiel a esa fe. ¿Sí? ¿Sí? Sensus fideum, dice la iglesia. Sentido de fidelidad ante las enseñanzas de la iglesia. Sentido de fidelidad ante las verdades morales, entre otras cosas, las verdades morales incambiables de la iglesia por toda su larga existencia. Todo Dios está dotado con ese don. ¿Sí? Si es fiel, y tiene que ser. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Ningún hombre, por preferencia personal, ¿sí? Por opinión, aparte de la iglesia, ningún hombre tiene la autoridad de cambiar la doctrina de la iglesia. El caso es si un papa, puede ser Papa Francisco, quien sea, si un papa, un cardenal, un obispo, un sacerdote, si llega a hablar en contra de la verdad, si puede ser la persona más alta al nivel del Vaticano de la iglesia, si habla en contra de alguna verdad, en herejía, si hace eso, el fiel pueblo de Dios, no tiene obligación de obedecer una herejía, una falsedad. Porque nadie en la iglesia, absolutamente nadie en la iglesia, tiene la autoridad de enseñar falsedades. Nadie. Entonces miremos con ojos abiertos el mundo secular, este mundo que vivimos, mundo sin Dios. Mundo sin Dios con su aceptación feliz, y fácil, tolerancia. Este mundo con aceptación fácil, tolerancia de todo tipo de comportamiento inmoral, se ha cortado de Dios. ¿Sí? Este mundo cortado de Dios se está desintegrando. No sino mirar por todos lados. ¿Okay? Vamos a ver. Valores seculares no dan vida. No dan alegría. No producen la unidad en familias. En la sociedad por el cual anhela el ser humano. El ser humano anhela por lo que es unión, ¿sí? Porque es armonía. Y es más, vemos toda iglesia protestante, donde se aprueban y promueven enseñanzas
en contra de las enseñanzas tradicionales de la iglesia, donde se aprueban y se promueve el uso de anticonceptivos, el aborto, uniones homosexuales, mujeres como ministros. Esas denominaciones, esas comunidades protestantes se están muriendo, no atraen a nadie, ¿sí? Son como el sarmiento del Evangelio de San Juan. Jesús habla, San Juan 15, el sarmiento que se corta de la vida del Señor. El sarmiento que se corta de la vida del Señor, se pudre, se echa a quemar, porque ya no sirve para nada. La iglesia en Alemania, ¿sí? que mencionamos al principio, la iglesia en Alemania, que se acoge de enseñanzas liberales y en contra de la iglesia más y más cada día, empeñada en seguir enseñanzas en contra de la tradición de la iglesia, ¿sí? También se está muriendo. No da ni un testimonio de fe y de vida. Se está muriendo esa iglesia. Y el caso es que la iglesia, si miramos la iglesia nunca ha florecido. La iglesia nunca ha florecido al acomodarse al mundo. Jamás ha florecido al acomodarse a los valores del mundo. Al contrario, la iglesia ha florecido. La iglesia ha florecido y crecido bajo las peores persecuciones. La paradójica de la iglesia. ¿Sí? Tertulian, uno de las grandes figuras de la iglesia de los primeros siglos, él dijo esas palabras que todavía se pronuncian en la iglesia. La sangre de los mártires. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Sí? Y al principio de la iglesia, primeros siglos, cantidades de mártires derramaron su sangre por Cristo y por su santa iglesia. Y bien sabemos, en México, comienzo del siglo XX, muchos mártires, tanto laicos como sacerdotes, muchos mártires dieron su vida en tiempos de los cristeros. Sabemos, cuando el gobierno ateo mexicano persiguió a la iglesia, ¿sí? Trató en vano ese gobierno de acabar con la fe en Dios, trató de acabar con la iglesia. No lo logró, al contrario, floreció la fe. ¿Sí? Esos santos mártires inspiran la fe de los católicos de México y a nosotros hasta hoy día, al derramar su sangre por Cristo y por la Santa Iglesia. ¿Sí? Porque será a través de todos los siglos, El que da la vida por Cristo y su iglesia, mueve e inspira corazones, por su testimonio real, auténtico, hasta el punto de sacrificar su vida. Eso mueve, eso inspira, la manera que solo Dios puede entender a corazones humanos. ¿Sí? Entonces, los que procuran, como hoy día tantos, hacer la vida fácil para católicos al cambiar doctrinas difíciles, ¿sí? Doctrinas que exigen compromiso del creyente, compromiso total del creyente. Esos esfuerzos no atraen a nadie. No son llamativos, no atraen a nadie. Porque lo fácil, lo cómodo que ofrece el mundo se encuentra en abundancia. ¿Sí? Se encuentra en abundancia. Lo fácil, lo cómodo, lo seguro, lo que es placer, el mundo se puede encontrar en abundancia. Entonces la persona no tiene entonces que buscar una iglesia, porque lo tienen ya a su alcance, disponible alcance en el mundo. ¿Sí? Si la persona que se atrae a la iglesia quiere ver algo radical, algo diferente que no ofrece el mundo, el buscador auténtico de la verdad, el buscador auténtico de la vida, ¿sí? Quiere que se le presenten algo radical, ¿sí? Algo que sepa que viene de Dios. Y el caso es, los países desarrollados del mundo, mirando a nivel global, los países desarrollados que ofrecen comodidad, prosperidad y placer, son los países, ¿sí? Donde el porcentaje de católicos que van a misa es más bajo. Los países, ¿sí? Que están cómodos y seguros, ¿sí? Materialistas, son los países donde pocos católicos van a misa. Una encuesta reciente muestra que en Estados Unidos,
¿sí? El país más rico de la historia del mundo. En Estados Unidos, solo 17%, lo repito, solo 17% en esta encuesta de los católicos de Estados Unidos van a misa los domingos, van a misa todos los domingos, solo 17%. Bueno, antes de la pandemia, el porcentaje no era nada admirable tampoco, antes de la pandemia, pero era algo más. ¿Sí? Antes de la pandemia, la encuesta muestra que 24% de los católicos iban a misa los domingos. Con la pandemia, muchos dejaron la iglesia, muchos se acomodaron a ver la misa por Facebook, por televisión, muchos perdieron su interés en la iglesia. Tristemente, tenemos un reto grandísimo por delante. Pero esta encuesta muestra que en Nigeria, África, donde católicos han sido perseguidos, matados, aún durante misas. Hemos hablado de eso, ¿no? Durante misas, celebraciones de misa, han sido matados, víctimas de terrorismo católicos en Nigeria, ¿sí? Víctimas de odio. Allá el porcentaje de los católicos que van a misa los domingos es 94% en Nigeria, 94%. ¿Sí? Personas que ponen su vida en riesgo, ¿sí? Nos ponen en vergüenza a nosotros los católicos en el mundo desarrollado, Estados Unidos y otras partes del mundo. En Kenia, también en África, el porcentaje de los que van a misa, los católicos, porcentaje de católicos que van a misa todos los domingos es 73%, 73%, ¿sí? La iglesia en África está floreciendo, ¿sí? Y demuestran esos feligreses en el África, ¿sí? Nigeria y Kenia, que la fe en Dios, la fe en Jesucristo, la fe en lo sobrenatural, la fe en el más allá, ¿sí? Es el motor que mueve en sus vidas. Es un gran ejemplo de nosotros. Miremos la dura realidad, donde el aborto es promovido, impuesto fanáticamente, como ocurrió hoy día, impuesto por parte de ciertos políticos de Estados Unidos, ¿sí? Inclusive presidente Joe Biden, Nancy Pelosi, ¿sí? Ahí la gente camina hacia el desespero y la muerte, ¿sí? Desespero y la muerte. Si nos enamoramos con la muerte. ¿Qué quiere decir para nosotros, creyentes auténticos? Más que nunca tenemos que testimoniar al mundo que los frutos de vida que provienen del Evangelio de Jesucristo, del gozo incomparable, la paz y felicidad que llena el corazón hambriente por la verdad en Jesucristo, en su Evangelio. ¿Sí? El mejor testimonio que podemos dar hoy día es Jesús es vida. Jesús da la vida y la da en abundancia. Su Evangelio es Evangelio de vida. Entonces caminamos el sábado, ¿sí? Hablamos ayer, caminamos miles de personas en San Francisco, en la caminata por la vida en San Francisco. Nos llenamos de júbilo, ¿sí? Nos llenamos de júbilo, cantamos, rezamos el rosario, alabamos al Señor en ese lugar. San Francisco, que está entregado a la distorsión de la sexualidad, ¿sí? Aprobación libre a la homosexualidad, y la aprobación por muchos allá de la matanza de los no nacidos, eso en la madre. Allá dimos el testimonio de vida a través de nuestra fidelidad ante el Evangelio de Jesucristo. Entonces, con nuestra presencia anunciamos. Jesús ganó la victoria sobre las fuerzas de la maldad, sobre las fuerzas antivida, sobre la muerte misma. Y Jesús nos sigue purificando con su Espíritu Santo, como pecadores que somos en la iglesia, para que siempre seamos fieles a la misión del Evangelio, misión en defensa de no nacidos, misión de la protección de la santidad de la vida, ¿sí? Misión de proclamar sin miedo el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Nos purifica el Señor, nos va purificando, como dice la carta a los Hebreos, cierta parte, ¿sí? Que nos purifica el Señor, Espíritu Santo, de las obras que conducen a la muerte. Nos purifica la tendencia de seguir obras que conducen a la muerte, ¿sí? Las obras que el mundo promueve y acoge con fanaticismo y que tristemente, obras de la muerte que seducen a muchos en la iglesia hoy día, ¿sí? Ni hablar en el mundo secular.
Nunca olvidemos, estamos dentro de una batalla espiritual y por medio están las almas de feligreses. Esta batalla espiritual reñida. Es batalla que requiere unión en la iglesia. Requiere esta batalla unión en la iglesia entera. Unión, no división, ¿sí? No confusión. Unión en la iglesia entera, entre el Papa, obispos, cardenales y todos laicos, hasta el laico en la última banca de la iglesia. ¿Sí? La unión verdaderamente es lo que hace la fuerza. El Espíritu Santo puede trabajar, hacer lo imposible a través de la potencia de una iglesia unida. O Cristo Jesús, piedra angular de esta iglesia. Si en esta batalla espiritual, si sabemos, esos políticos en favor del aborto se hacen ciegos, caminan en tinieblas y en su engaño diabólico, que están bajo un engaño diabólico. En su engaño diabólico pretenden tener la ilusión de construir, defender un llamado derecho, un llamado derecho de eliminar bebés no nacidos, eliminar el no nacido de la familia humana. ¿Sí? ¿Quién podría verdaderamente, francamente, defender cierto derecho así? Entonces, que Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de los promovedores de esa agenda malvada. Esa agenda malvada, para recalcar, agenda diabólica. Pidamos por su conversión de corazón, los que promueven esa agenda de muerte. Dios tenga compasión y misericordia también. Misericordia y perdón también de mujeres que han abortado. Mostrémosles siempre que en Cristo Jesús encuentran su sanación y perdón. Jesucristo, divino médico. Antes de la caminata, el sábado, antes de que caminamos, una mujer, porque siempre hablan mujeres de su testimonio después de abortado, mujeres que han abortado, ¿sí? Una mujer que abortó su bebé los 6 meses del embarazo. Tristemente, 6 meses del embarazo, Dios dio testimonio de esa hermosa, inagotable, infinita misericordia del Señor. Si ella cuenta, se encontró en embarazo de crisis. Entonces sentía que no tenía salida, apoyo, esto, lo otro. Fue al centro de abortos. Pero pensó, allí estarán, allá en el centro de aborto, allá veré consejeros pro vida activistas que me ayudarán, que me convencerán, me cambiarán mi mente para no abortar. Bueno, llega, nadie estaba allí, nadie fuera al centro de abortos. Nos muestra, entre otras cosas, la diferencia que hacen pro vida activistas, ¿sí? Con presencia, con oración, con consejo, en frente de esos centros de muerte, centros de aborto. ¿Sí? Entonces, le cuenta ella que entra por dentro, ¿sí? Recibe una inyección preliminaria, ¿sí? Porque su bebé está 6 meses, ¿sí? Ya casi para poder sobrevivir fuera del seno de la madre. Da una inyección preliminar para que vuelva después, ¿no? Y a sacar el bebé muerto. Entonces, pero ella todavía tenía dudas, todavía estaba atormentada. Entonces se fue a un hospital, a ver si allá podrían salvar su bebecito todavía. Le dijeron allá, mire, vuelvan 2 o 3 días y veremos, a ver si se puede. Entonces ella vuelve al hospital, que el bebecito estaba ya muerto, Entonces le entregan el bebecito, su cuerpecito, ella estaba con sus padres ese día. Entonces ella dice que tocaba sus deditos, ¿sí? Entonces, miraba sus deditos definidos, esos deditos definidos perfectamente, perfecta forma. Entonces vio la dura realidad de un bebé bien formado que ella tristemente había abortado. Entonces se dice que experimentó un tormento, remordimiento tremendo, ¿no? Pero enfrentó su dolor y su culpa. Lo enfrentó con gran valentía. Encuentra el perdón en Jesucristo. Divino médico de almas. ¿Sí? Encuentra ahí sanación para sus heridas tan profundas, esas llagas que llevaba. Y hoy día cuentas, madre de varios hijos, ¿sí?
Les ha dicho muy honestamente, francamente, usted tenía una hermanita que aborté. Y hoy día esta señora comunica, la señora madre comunica su mensaje de esperanza, de esperanza y sanación. Ahora, hoy día es directora regional de la campaña que se llama Silent No More. Ya no nos quedamos en silencio, se llama en español, en silencio no más. ¿Sí? Son mujeres que han sido lastimadas por el aborto, les da remordimiento por su aborto, y que entonces ahora expresan en público su remordimiento para ayudar a otras mujeres a no caer en el aborto. Entonces, ella es la directora regional de Silent No More, ¿sí? No más en silencio, en la área de Los Ángeles. Cómo Dios trabaja en manera paradójica, ¿no? Vean el Espíritu Santo, entonces, que ilumine, guíe las conciencias de madres embarazadas, para que obren siempre por la vida, porque ven en sus bebecitos un regalo, una bendición de Dios sin medida, que siempre encuentren estas madres en la iglesia un refugio, ¿sí? Refugio protectivo, un apoyo, una familia que los abraza, los acoge, las ayuda, una familia unida de Dios, una familia unida de Dios, no dividida, dispuesta a ayudarles a través de todo obstáculo, todo crisis en su embarazo. Entonces mostremos a estas mujeres, mostremos a cualquier persona que nosotros mismos hemos escuchado la llamada de Cristo, ¿sí? Como hicieron los apóstoles, ¿sí? Y su evangelio de vida, y alegría ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas. Que los bendiga. Muchas gracias por su tiempo, su atención. Los bendiga, que siempre seamos fieles a la verdad, el evangelio del Señor, el evangelio de la vida. Gracias a usted, Padre, al contrario, muchas gracias por todo esto que nos viene a traer información sobre, pues apoyando, ¿verdad? Allí a personas, ¿verdad? Que no abortan, y también a las que no abortan, ¿verdad? Como usted mencionaba, esa persona que abortó, pero ahora tuvo arrepentimiento y ahora pues se dedica pues a ayudar, a apoyar, ¿verdad? Esa obra. Sí. Gracias a Dios es el verdadero, ¿verdad? Arrepentimiento cuando la gente, ¿verdad? Sucede así, pero luego empieza a dar frutos, ¿verdad? Como es la palabra de Dios. Pues gracias, nuevamente es bien importante porque a través de estas frecuencias de radio, pues básicamente usted es el que nos está hablando ahorita de todo esto que se necesita muchísimo en el mundo. Hay tantas mujeres, ¿verdad? Y necesitadas y de ahí parte, ¿verdad? Para que tengan también ese conocimiento y información por este programa de usted. Gracias a Dios. Le agradecemos muchísimo. Entonces, para el próximo martes, primeramente Dios, aquí lo vemos de nuevo. Okay. Muy bien. Dios los bendiga. Gracias. Dios lo bendiga a usted también. Muchas gracias. Sí, Radio Católica. Unidos por Cristo y María.